Muchas gracias por su presentación. COVID-19 es una enfermedad que se encuentra en pleno desarrollo. Hay estudios que sugieren que los adultos con trasplante de órganos sólidos tienen mayor mortalidad asociado a la infección por SARS-CoV-2 que la población general, pero la data en pediatría es aún muy limitada. Publicaciones iniciales de la pandemia plantearon que los pacientes pediátricos con trasplante hepático cursaban principalmente infecciones asintomáticas o una enfermedad de COVID-19 leve. Sin embargo, una cohorte de un único centro describió 66 pacientes con trasplante hepático y COVID-19 de todas las edades y reportó 4 niños fallecidos en el curso de la infección por SARS-CoV-2. Los objetivos de nuestro estudio fue caracterizar la infección por SARS-CoV-2 en pacientes pediátricos con trasplante hepático de diferentes países, conocer el compromiso respiratorio y hepático y describir la gravedad de los síntomas. Además, comparar la morbilidad por COVID-19 en los pacientes infectados en el periodo post-trasplante precoz versus el periodo post-trasplante tardío. Se desarrolló una encuesta online para gastroenterólogos y hepatólogos y las preguntas fueron de opción múltiple y texto libre. Por cada paciente reportado como COVID-19 sintomático, se solicitó completar una ficha clínica y las preguntas se agruparon de la siguiente manera. Respecto a los antecedentes del lugar de trabajo del encuestado, información relacionada con el control de los pacientes trasplantados, la caracterización de los síntomas y del laboratorio de los casos y las complicaciones clínicas que pudiesen haber tenido los pacientes infectados. La encuesta fue creada en la plataforma SurveyMonkey y con el apoyo de Labs-Pagan, la encuesta fue distribuida por 2 vías principales. Por correo electrónico a gastroenterólogos y hepatólogos pediatras y también estuvo disponible para ser contestada en forma espontánea en la página de Labs-Pagan. La fecha de difusión fue principalmente en julio del 2020 y fue una encuesta anónima y se solicitó el consentimiento informado entregado por cada gastroenterólogo participante. Determinamos algunas definiciones para la realización de nuestro estudio, como el paciente infectado por SARS-CoV-2, que fue considerado a todo paciente reportado con tener una PCR positiva para SARS-CoV-2 en una muestra respiratoria. Y la gravedad de los síntomas respiratorios fue clasificado según OMS, en leve, moderados y severos y críticos. La injuria hepática aguda, con sus siglas en inglés Acute Liver Injury, fue considerado a todo paciente con transaminasas elevadas, bilirrubina directa y IgG alta por sobre el límite normal para el laboratorio local del país. Y disfunción hepática aguda fue considerado con los valores de INR que ustedes pueden leer en la diapositiva. Respecto a la infección precoz post-trasplante, nosotros consideramos a todo paciente que fue reportado con infección antes de los 6 meses desde el trasplante hepático, y la infección tardía post-trasplante lo consideramos a todo paciente reportado con infección por SARS-CoV-2 después de los 6 meses desde el trasplante hepático. Hicimos 2 grupos para clasificarlos en gravedad según sus síntomas y el grupo 1 era de COVID-19 no complicado y se consideraba a todo paciente con enfermedad respiratoria leve a moderada, con o sin síntomas gastrointestinales. Y los pacientes considerados COVID-19 complicados fueron todo paciente que tenga alguno de los siguientes síntomas. Con o sin síntomas gastrointestinales, pueden tener enfermedad respiratoria severa o crítica, injuria hepática aguda, rechazo de trasplante, falla orgánica múltiple o haber sido reportado con muerte. Respecto a nuestros encuestados, tenemos que fueron enviados 1.409 emails y fueron respondidos un total de 263 encuestas, incluidas 9 de la web de Labs-Pagan. Los médicos que respondieron la encuesta reportaron ser de 39 países diferentes. Además, reportaron trabajar en 134 hospitales, 52 de estos contaban con centros de trasplante hepático pediátrico, pero solo 175 de estos médicos reportaron seguir activamente a pacientes con trasplante hepático, 113 siendo hepatólogos y 62 siendo gastroenterólogos pediatras.
Acá tenemos la tabla 1 que muestra la distribución geográfica de los países que reportaron casos de infección por SARS-CoV-2 en pacientes pediátricos con trasplante hepático. Tenemos el país, cuántos centros contribuyeron, tenemos también cuántos centros tenían trasplante hepático y el total de pacientes que eran seguidos por ellos. En la última columna podemos ver el total de pacientes reportados como infectados con SARS-CoV-2, siendo un total de 110. En la columna marcada con rojo podemos ver los casos de infección sintomática de SARS-CoV-2, o sea, COVID-19, siendo 37 pacientes, representando un 34% de los 110. Y en la columna con verde podemos ver los pacientes reportados como infectados por SARS-CoV-2, pero asintomáticos, siendo estos 73, representando un 66% de los 110 totales. Respecto a los rangos etarios, de estos 37 pacientes sintomáticos con COVID-19, podemos decir que la mayoría eran adolescentes, seguido de los pacientes preescolares y escolares, y un número menor de pacientes menores de un año fue reportado como con COVID-19 sintomático. Respecto al lugar de trabajo, respecto al lugar de tratamiento, podemos decir que los pacientes hospitalizados fueron la mayoría, reportando un 43%, y de ellos, 6 de esos pacientes presentaron hospitalización en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y 13 pacientes fueron reportados como haber sido tratados en forma ambulatoria. Respecto a los síntomas respiratorios y gastrointestinales, podemos ver que el 70% de los pacientes con COVID-19 sintomáticos reportó tener síntomas respiratorios, y de ellos la mayoría tenía síntomas leves a moderados, los severos eran 5 reportados y no tuvimos pacientes reportados con síntomas críticos respiratorios. Con respecto a los síntomas gastrointestinales, 7 fueron reportados como con síntomas gastrointestinales. Respecto a la complicación de la enfermedad por COVID-19, tenemos que de los 37 pacientes, solo 10 reportaron presentar un COVID no complicado, en cambio 20 reportaron presentar un COVID complicado. La mayoría de ellos estaba complicado con injuria hepática aguda, un 46%. 2 de ellos reportaron tener rechazo agudo del injerto durante el curso de COVID-19 y 5 reportaron tener síntomas respiratorios severos. De los 37 pacientes con COVID-19 sintomático, ninguno presentó resultado de muerte. Respecto a la terapia inmunosupresora basal, tenemos que solo 5 pacientes modificaron su terapia inmunosupresora, principalmente suspendiendo micofenolato, y 24 reportaron no modificar su terapia inmunosupresora. Respecto al tratamiento específico contra SARS-CoV-2, tenemos que solo 2 pacientes de los 37 sintomáticos reportaron haber usado un tratamiento específico. Estos 2 pacientes fueron infectados en forma precoz antes de los 6 meses post-trasplante, usaron oxígeno e ingresaron a una unidad de cuidados intensivos. El primer paciente recibió hidroxicloroquina y el segundo paciente recibió dexametasona. Con respecto a la infección precoz versus tardía, tenemos que los pacientes infectados precozmente, o sea, antes de los 6 meses post-trasplante, tuvieron mayor hospitalización por COVID-19, presentaron más COVID-19 complicados que los infectados en forma tardía, presentaron más injuria hepática aguda y fueron los pacientes que presentaron rechazo agudo del injerto. Como conclusión de nuestro trabajo, podemos decir que los pacientes pediátricos infectados por SARS-CoV-2 muestran un amplio espectro de presentaciones clínicas, sin embargo, no presentan en este estudio mortalidad. Más de un tercio de los pacientes reportados con infección por SARS-CoV-2 cursan con una enfermedad sintomática, presentando una alta tasa de complicaciones, principalmente injuria hepática aguda, y que la presentación de COVID-19 en los pacientes infectados precozmente presenta peores resultados clínicos que los pacientes con una infección tardía. Por lo tanto, sugerimos, en base a nuestros resultados, que los casos de COVID-19 en pacientes pediátricos con trasplante hepático deben tener un seguimiento clínico estricto. Muchas gracias por su atención. Y por último, quisiera agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de este trabajo. Muchas gracias.